Mi vida nunca ha sido como una película, aunque siempre he vivido en el escenario perfecto. Me llamo Sofía, y conocí a Alejandro cuando apenas dejaba la universidad en Guadalajara. Su ambición y la promesa de una vida sin límites me sedujeron al instante. Nos casamos jóvenes y nos instalamos en un lujoso ático en Puerta de Hierro, el barrio que mejor simboliza la opulencia tranquila de Jalisco. Parecía que lo tenía todo, un esposo dedicado a su carrera, una casa envidiable y la estabilidad de una vida planeada al milímetro. Pero con el paso de los años, el guión de nuestra vida se hizo repetitivo y, francamente, aburrido. Alejandro es un hombre bueno, íntegro. No bebe, no apuesta, jamás me ha dado motivos para dudar de su fidelidad. Y quizá ese era nuestro problema. Éramos una postal perfecta de virtud sin la menor chispa de pasión. Vivíamos como dos inquilinos muy educados en el mismo piso. Yo me levantaba, preparaba un desayuno que él apenas probaba, y él se iba a su torre de oficinas. Cuando volvía, yo ya estaba en la cama, esperando un contacto que nunca llegaba, o un susurro que se perdía en la fatiga de sus negocios. La sensación de vacío se hizo una sombra constante. Recuerdo que al principio, Alejandro me inundaba de cumplidos, pero ahora me miraba con la familiaridad de un objeto que siempre está ahí. Me convertí en una extensión de su casa, una pieza de mobiliario de alta gama. Para combatir esa invisibilidad, me aferré a la única cosa que podía controlar, mi apariencia. No era vanidad, era una necesidad de sentirme existente. En las pocas ocasiones en que salíamos, elegía atuendos que, aunque elegantes, proyectaban una desesperación silenciosa. Hoy, por ejemplo, me puse un vestido de georgette de seda en tono turquesa profundo. La seda, aunque costosa, era traicionera, era tan fina y fluida que se movía con la menor brisa, revelando la silueta con una ligereza que gritaba vulnerabilidad. Lo combiné con unas sandalias de tiras finas, casi invisibles, que me obligaban a caminar con una precisión dolorosa. Pero la peor hora era la noche. Quitaba la armadura de seda y me ponía mi uniforme de soledad, un camisón de raso, satín. No era un camisón seductor, era de un color plata pálido, casi gris, con un escote cerrado y tirantes anchos. El raso era mi némesis. Es una tela fría, resbaladiza, que se siente como metal líquido sobre la piel. Por mucho que me moviera, nunca se adhería con calidez, siempre se deslizaba, recordándome la frialdad y la distancia que me rodeaban. Una tarde, mientras la sombra de la rutina se cernía sobre mí, decidí llenar ese hueco. Traje a casa a Lobo, un cachorro de pastor alemán que creció rápidamente hasta convertirse en un ejemplar magnífico, fuerte y vigilante. Alejandro lo aprobó como un activo de seguridad, pero, al igual que conmigo, su interés se desvaneció tras la compra. Lobo, sin embargo, se convirtió en mi compañero constante. Su presencia era un contrapunto físico a la frialdad resbaladiza de mi raso. Siempre que yo me sentaba, Lobo venía. No era una simple mascota, era una masa cálida y tangible. Comencé a desarrollar una necesidad sensorial que iba más allá del simple afecto. Mi fetiche se convirtió en el contraste de texturas duras y reales que el lujo nos había quitado. La suavidad extrema del raso de mis sábanas o camisones se sentía ahora como un castigo, mi piel anhelaba la aspereza. Lobo llevaba un collar de cuero ancho y muy grueso, de doble capa, con costuras visibles y un mosquetón de latón envejecido. Era un collar hecho para la fuerza, no para la estética. Una noche, Alejandro estaba fuera de la ciudad. Yo me sentía más sola que nunca. Me acosté en la cama, envuelta en mi camisón de raso plateado, esa tela que se negaba a darme calor. La almohada se sentía hueca. Me levanté y fui al salón. Lobo me siguió y se echó a mi lado en la alfombra, exhalando profundamente. Me arrodillé.
Mi raso frío y resbaladizo se extendió sobre la fibra gruesa de la alfombra de lana. El contraste fue inmediato y adictivo. Con una lentitud premeditada, deslicé mi mano hacia él. Primero, toqué el pelaje del lobo, denso, áspero, con el olor salobre de la vida real. Luego, sin saber lo que me impulsaba, busqué su collar de cuero. El cuero era rígido, grueso, y olía a trabajo, a tierra, a honestidad. Era todo lo contrario a la seda engañosa y la frialdad del raso de mi matrimonio. Cerré los ojos y presioné suavemente la palma contra el cuero. Sentí la dureza inmutable del material, la presión constante que me ofrecía una verdad física, una fuerza que me anclaba a la realidad. Me incliné más, sintiendo como el raso frío de mi camisón se frotaba con el cuero áspero. La fricción era eléctrica, una sensación tan intensa y real que me hizo temblar. No era placer, sino alivio. Era el alivio de sentir que algo era firme y no se deslizaría de mi vida como lo había hecho Alejandro. Permití que mi mejilla rozara brevemente el cuero crudo y la costura gruesa del collar. Lobo no se movió. Su aliento cálido, el peso imponente de su cuerpo, y la dureza de su collar eran la única conexión tangible, sin palabras, sin demandas, que mi corazón roto había encontrado. Esa noche, no volví a la cama. Me quedé allí, apoyada contra su costado, el raso plateado de mi camisón aplastado contra la dureza silenciosa de su collar. Supe entonces que había cruzado una línea. Ya no buscaba la pasión en Alejandro, la buscaba en la textura inmutable de la verdad que Lobo me ofrecía. Mi pequeña revelación en la alfombra, abrazando la inmutable dureza del collar de Lobo, no fue un punto final, fue el inicio de una obsesión silenciosa. La brecha entre la vida que aparentábamos y la que yo realmente sentía se ensanchó, y la única forma de soportarla era a través de la verdad táctil que había descubierto. Intenté, por última vez, reavivar el fuego con Alejandro. Me vestí para él. Elegí un vestido de noche de seda roja para nuestra cena en el country club, buscando desesperadamente la chispa de la pasión. La seda, antes símbolo de nuestro lujo compartido, ahora me parecía una burla. Era demasiado ligera, demasiado resbaladiza, incapaz de sostener la realidad. Cuando Alejandro me tomó de la mano para sentarnos, su tacto fue cordial, no apasionado. «Estás hermosa, Sofía». «Elegante, como siempre», comentó sin alzar la mirada, revisando mensajes en su teléfono. «Alejandro, ¿podríamos, por favor, dejar el trabajo por una noche?» «Te echo de menos», dije, sintiendo la desesperación estrangular mi voz. Él suspiró, un sonido de cansancio perfectamente educado. «Sofía, no empieces con el drama. Nuestra vida es perfecta. ¿No te das cuenta de que esta estabilidad es lo que la mayoría envidia? La pasión es un riesgo innecesario. Los negocios son lo real». Sus palabras me golpearon con la fría certeza del raso. Él no quería pasión, quería orden. Yo era desorden. Al volver a casa, me despojé de la seda roja, sintiendo un profundo asco por su ligereza. La seda había fallado. Me puse mi camisón de raso plateado, pero ya no lo odiaba, lo usaba como recordatorio de la frialdad de mi jaula dorada. Mi vestuario comenzó a cambiar drásticamente. Abandoné los tejidos fluidos y vulnerables. Mi nuevo mantra era la estructura y la aspereza contenida. Busqué materiales que ofrecieran una resistencia firme al tacto. Descubrí la pana, corduroy. Compré un traje sastre de pana gruesa de color café oscuro. Las costillas prominentes de la pana eran un desafío sensorial. La tela era pesada, rígida, y al moverme, las crestas de pana se frotaban contra mi piel con una fricción persistente que me anclaba. No había nada escurridizo en ella. Era una armadura que no buscaba atraer,
sino reafirmar mi propia existencia. Para acentuar esa sensación de contención forzada, empecé a usar un cinturón corsé de cuero ancho, de esos que se usan con la moda regional mexicana, muy ceñido sobre mis blusas de popelín. El cuero no era suave ni pulido, sino grueso, con los bordes duros, y lo apretaba hasta sentir la presión constante y segura en mi abdomen. La combinación de la pana acanalada y áspera contra la presión constante del cuero rígido era una conversación interna que nadie podía escuchar. Mi refugio se convirtió en la sala de estar con Lobo. Yo ya no me sentaba a su lado. Me arrodillaba. Esta noche, vestida con mi traje de pana y el cinturón de cuero apretado, me centré en el nuevo objeto de mi fascinación, la correa de trabajo de Lobo. No era la correa elegante de paseo, era una cuerda de yute muy gruesa, trenzada y áspera, que Alejandro había comprado por su resistencia. El yute era la antítesis de la seda. Cada fibra estaba retorcida, dura, seca. Tomé la cuerda, sintiendo su calidez terrosa y su peso sin adornos. Presioné la correa contra la pana de mi muslo. El contacto entre la aspereza de la pana y la naturaleza rústica de la cuerda era intenso. Era la textura de la obligación y la fuerza primitiva, y me fascinaba. Me permití un momento de profunda inmersión sensorial. Cerré los ojos, deslizando la cuerda entre mis dedos. Luego, con la manga de mi chaqueta de pana, la textura más estructurada y áspera que poseía, me incliné y, en lugar de acariciar el lomo del lobo, presioné la pana acanalada directamente contra el latón oscuro del mosquetón de la correa, sintiendo el frío metálico y la rugosidad de la pana en contacto con la dureza fría. Era el yugo que me sujetaba a la vida real. Lobo, sintiendo mi tensión, emitió un leve gruñido de confort, un sonido sordo y grave que vibró a través del suelo y a través de mi cuerpo, ahora tan sensible a cualquier contacto real. En ese momento, la puerta del ascensor se abrió. Alejandro llegó. No regresó cansado, sino visiblemente alterado, con un aura de nerviosismo que jamás le había visto. Se quitó su blazer italiano con una brusquedad inusual. Sofía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás vestida así? Su mirada de desaprobación recorrió mi traje de pana, mi cinturón apretado y, finalmente, la cuerda de yute en mi mano. Esto es ridículo. Pareces una campesina, no la esposa de un director. Luego, su irritación se centró en la verdad tangible de mi desorden, Lobo. Y ese perro está demasiado grande para un ático, Sofía. No es una mascota, es una bestia. Mañana llamo al encargado de la finca. Lo moveremos a la casa de campo, con los demás perros de seguridad. Necesito orden aquí. No voy a permitir que su pelaje o su tamaño comprometan la imagen de la casa, y mucho menos mi concentración. La sangre se congeló en mis venas. Mover al lobo no era un simple reajuste doméstico, era desterrar la única fuente de verdad y fuerza que tenía. Era otra forma de vaciar mi vida, de volverla lisa y resbaladiza como el raso que odiaba. Me levanté, sintiendo la rigidez protectora de la pana en mi cuerpo. Lobo no se va. Es mi ancla, Alejandro. Mi seguridad. No seas infantil. Lo que te da seguridad es mi apellido y mi dinero. No esa cosa. Ahora vete a la cama. Necesito trabajar. Mientras me dirigía a la habitación, me di cuenta de la urgencia en su tono y su mirada. No era solo la necesidad de orden. Había miedo en sus ojos. Un miedo frío que no tenía nada que ver con el desorden de Lobo. Me encerré en la habitación. Él estaba en el salón, haciendo llamadas en voz baja y furiosa. Sentada en la cama, la frialdad del raso de mi camisón ahora era un catalizador para la acción. Lobo no se iría. Me dirigí sigilosamente al despacho de Alejandro.
Necesitaba saber que lo estaba aterrorizando. Su laptop, siempre encendida, estaba protegida por una contraseña que yo conocía, nuestro aniversario, el único número que él realmente valoraba. Abrí su archivo de movimientos financieros. Y allí, en letras grandes, encontré el origen de su pánico, cláusula de riesgo de desestabilización de mercado. Sus inversiones estaban al borde del colapso, y solo una inyección masiva de capital o un cambio de estatus familiar, un bebé, un heredero, una garantía, podían salvarlo de un desastre reputacional que lo destruiría. La verdad no era amor, ni siquiera un frío deseo de familia. Era una desesperada maniobra financiera. Yo era un activo en su balance. Tomé una foto del documento con mi teléfono y volví a mi habitación. Me quité mi camisón de raso plateado y lo tiré al suelo, asqueada por su falsedad. Me puse una camisa de dormir de algodón crudo, áspero y real. Regresé junto al lobo, que estaba recostado, vigilante. Presioné la cuerda de yute contra el algodón crudo de mi camisa. La aspereza doble me llenó de una determinación sombría. Lobo no se iría. Si él caía, caería conmigo. Yo no iba a ser un chivo expiatorio para salvar su perfecta fachada. Esta noche nos iríamos. La decisión de huir se sentía tan sólida como el algodón crudo de la camisa que llevaba, y tan áspera como la cuerda de yute que sujetaba la vida del lobo. El tiempo era mi enemigo, y el lujo se había convertido en mi obstáculo. Alejandro dormía, con ese sueño pesado y superficial de los hombres obsesionados con los números. Me moví por el ático de puerta de hierro como una sombra descalza, cada paso amortiguado por las alfombras persas que antes me sofocaban. Mi primera tarea fue deshacerme de la mentira. Fui a mi armario y arranqué con rabia el raso plateado y la seda roja. Ya no existían. Seleccioné mi ropa de escape, priorizando la utilidad y la dureza. Elegí un par de pantalones de drill, de color verde militar, de un tejido rígido y sin suavidad. Eran gruesos, y cada movimiento generaba un susurro de fricción seca que me daba una sensación de contención controlada. Encima, me puse una chaqueta de loneta gruesa, canvas, de las que se usan en el campo para la lluvia o la intemperie. El material era pesado, casi ceroso al tacto, y no tenía la menor intención de adaptarse a mi forma. Era una capa de defensa total, una armadura improvisada contra el mundo. La loneta olía ligeramente a humedad y a taller, un aroma crudo y honesto que era infinitamente más reconfortante que los perfumes de diseño de Alejandro. Mi fetiche se centró en la resistencia activa de los materiales. Mientras me vestía, me detuve. La chaqueta de loneta tenía un largo zipper metálico en el frente. Lo subí lentamente hasta mi barbilla. Sentir el frío del metal contra mi piel, la línea dura e inquebrantable de la cremallera, me infundió una calma fría. Era la estructura que yo no tenía. Busqué el calzado. Tiré mis sandalias de tiras y me puse unas botas de trabajo de cuero engrasado que había comprado para un viaje que nunca hicimos. Eran pesadas, con la suela gruesa de goma y los cordones de algodón ceroso pasados por ojales metálicos y firmes. Me ató los cordones con fuerza, sintiendo como el cuero rústico se oponía a la tensión, una presión segura y reconfortante. El sonido del cuero crujiendo bajo la fuerza de mis dedos fue mi única despedida. Lobo me esperaba junto a la puerta de servicio, su arnés de cuero ya puesto. Puse en una mochila de lona, a juego con mi chaqueta, el pergamino del fideicomiso, el dinero en efectivo que había podido retirar discretamente y la correa trenzada de cuero suave, mi ancla emocional. Salimos por la escalera de servicio. El ascensor habría sido un riesgo. Bajamos 18 pisos en silencio. El único sonido era el suave susurro de la loneta gruesa de mi chaqueta frotándose contra el drill rígido de mis pantalones a cada paso. Era el sonido de la fricción constante,
la promesa de la resistencia. Al llegar a la calle, el aire fresco de la madrugada en Guadalajara me golpeó. Necesitábamos salir de la ciudad lo más rápido posible, pero los aeropuertos y las estaciones de tren serían los primeros lugares vigilados. Opté por el anonimato de la carretera, dirigiéndonos hacia el Bajío guanajuatense, una ruta que Alejandro despreciaba por ser demasiado campirana. Conseguí un taxi de poca monta. Mi disfraz de ropa de trabajo robusta y las botas pesadas funcionó. El taxista nos dejó en la antigua estación de autobuses. La muchedumbre era densa, ruidosa, perfecta para desaparecer. En el autobús, sentada junto a la ventana, sentí la presión de la mochila en mi espalda, un peso que antes habría odiado, pero que ahora me daba estructura y propósito. Lobo estaba acurrucado a mis pies, una masa cálida de pelaje áspero que contrastaba con la frialdad dura de mi loneta. El viaje fue largo. El estrés comenzó a manifestarse de una forma que no podía ocultar. Sentí una punzada fría y aguda en mi vientre. Aún era pequeño, pero la vida que crecía dentro de mí era ahora la mayor vulnerabilidad. Al hacer una parada en un pueblo minero cerca de Zacatecas, bajé del autobús para estirar las piernas. Lobo me siguió. Necesitaba un momento de verdad tangible para calmar mi pánico. Me agaché, sintiendo la aspereza de la loneta rozar la tierra seca. Tomé la correa de yute, la áspera cuerda que representaba la fuerza del lobo, y la até a su arnés de cuero. Luego, deslicé la cuerda trenzada, la suave, la que guardaba con celo, y la pasé por mi mano. Presioné ambas correas, el yute áspero contra la suavidad flexible del cuero trenzado. Era la conexión perfecta, la brutalidad necesaria para la supervivencia y la calidez del afecto incondicional. En ese momento, vi un vehículo. No era la policía, ni el coche de Alejandro. Era una camioneta de lujo, demasiado limpia para esa región, con dos hombres en trajes oscuros. Seguridad privada. Alejandro ya había activado la caza, centrándose en el dinero y el poder para encontrarme, no en el método policial. Salté de nuevo al autobús. Pero antes de que cerraran la puerta, escuché un fragmento de una llamada de radio. Sí, el activo femenino, la mujer que lleva la lona, tiene el documento. El paquete es prioritario. Deténgala con. Me había convertido en la mujer de la loneta, un objetivo definido por la textura de mi propia armadura. Me había traicionado mi disfraz. El autobús arrancó. La camioneta intentó seguirnos por la carretera estrecha. El pánico era paralizante. Si me alcanzaban, Alejandro no me devolvería a la jaula dorada, me encerraría en una prisión real, bajo el pretexto de un crimen corporativo. Lobo, sintiendo la velocidad y mi terror, se levantó. Su cuerpo fuerte y denso se presionó contra mis piernas. Su peso, la realidad física de su presencia, me recordó por qué estaba luchando. De repente, en una curva cerrada, el autobús hizo un movimiento brusco. El conductor frenó en seco. Miré hacia atrás. La camioneta de seguridad había chocado contra la parte trasera de un camión de ganado. Teníamos un respiro, pero no la victoria. Llegamos a San Miguel de Allende, una ciudad colonial bulliciosa, que me dio un respiro momentáneo. Pero sentía que el cerco se estrechaba. Necesitaba un escondite donde nadie buscaría a la esposa de un magnate. Encontré un anuncio de renta de una pequeña cabaña rústica en las afueras, en un lugar llamado Cañada de la Virgen. El lugar era remoto, primitivo, lejos de los cafés chic y el lujo colonial. Al llegar, la cabaña era humilde. La puerta era de madera maciza, desgastada y con grandes vetas visibles. La mesa, de roble áspero, sin barnizar. Era la textura de la supervivencia.
Me quité la chaqueta de loneta y sentí el frío aire seco del campo. Me miré el vientre, ahora más prominente. La guerra contra Alejandro no era solo por la libertad, era por la vida de un niño que ya sentía. Mientras me preparaba para una noche de insomnio, Lobo se acercó y, por primera vez, me ofreció su arnés de cuero ancho. Era un gesto silencioso de entrega y protección. Me arrodillé y tomé el arnés. El cuero era tan grueso que el borde me raspaba las palmas. Presioné mis manos contra la hebilla de latón, sintiendo su fría dureza. Luego, con un suspiro de resignación y certeza, me até el arnés ancho de cuero alrededor de mi propia cintura, por encima del dril rígido de mis pantalones. La presión constante y firme del cuero me dio un control físico absoluto, un yugo de voluntad. La decisión era irrevocable. En la cabaña rústica, con el cuero de lobo ciñéndome la cintura, y el dril áspero como mi única ropa, me convertí en la mujer que luchaba por su verdad. Pero la cabaña no estaba vacía. En un estante, encontré un pequeño y gastado diario. Estaba abierto en una página con una sola entrada: el precio del fideicomiso siempre es la vida. ¿Quién había estado aquí antes? ¿Y qué sabía de Alejandro? La huida se acababa de convertir en una conspiración. El descubrimiento del diario en la cabaña rústica me hizo entender que la persecución de Alejandro no era solo por mi traición, era una batalla para enterrar un secreto mucho más grande que el nuestro. La frase, el precio del fideicomiso siempre es la vida, resonaba en la quietud de la cañada de la Virgen. Mi instinto me dijo que me moviera. Este lugar, aunque apartado, ahora era una trampa emocional. Necesitaba un sitio donde la vigilancia de Alejandro no pudiera penetrar, un lugar fuera del mapa social de Jalisco. Nos dirigimos al sur, a la Ciudad de México, donde la inmensidad y el caos serían nuestro mejor camuflaje. En la capital, nos instalamos en un departamento pequeño, austero, en un barrio de clase trabajadora. Lobo se adaptó rápidamente. Su presencia, su cuerpo robusto y áspero, era mi única seguridad en este laberinto de concreto y tráfico. El embarazo, ahora en el segundo trimestre, se hacía más visible. Ya no podía usar mi arnés de cuero como corsé sin incomodarme. La presión externa que me había dado control ahora era un recordatorio incómodo de mi vulnerabilidad. Tuve que cambiar mi enfoque. Si no podía usar la dureza externa, buscaría la intensidad interna en las texturas que elegía. Mi fetiche se transformó, ahora buscaba la densidad y la opulencia táctil, una especie de lujo prohibido que solo yo conocía. En un mercado de segunda mano, encontré una pieza que me obsesionó, un viejo traje sastre de terciopelo, velvet, grueso, de un tono borgoña profundo, casi negro. El terciopelo es la antítesis de la loneta que me salvó. No es firme, no resiste. Pero es densamente suave, pesado y, lo más importante, absorbe la luz y el sonido, creando una sensación de aislamiento total. Al ponérmelo, el tejido envolvía mi cuerpo con una calidez sofocante, pero al mismo tiempo amortiguaba el mundo exterior. Me sentía invisible. El traje de terciopelo era mi escondite mental. Lo usaba casi a diario. Necesitaba sentir su peso y su aterciopelada suavidad contra mi piel, un lujo sensual que me daba control sobre mi propio espacio táctil. Era un recordatorio de que, aunque había huido del lujo de Alejandro, no había renunciado a mi derecho a sentir intensamente. Lobo, acostado a mis pies, seguía siendo mi ancla. Mi ritual de conexión cambió, ahora, en lugar de tocar su collar, yo presionaba la profunda suavidad del terciopelo de mi muslo contra el pelo duro y áspero de su lomo. El contraste entre la textura suave y densa que yo vestía y la realidad cruda y palpable de su cuerpo me confirmaba la verdad de mi situación. Un día, mientras buscaba comida, me encontré con un conocido de Alejandro, Ernesto, un antiguo socio que parecía haber caído en desgracia.
Él me reconoció de inmediato. Sofía, no deberías estar aquí. Alejandro te está buscando como a una rata. ¿Qué has hecho? Le mostré el documento del fideicomiso, el pergamino desgarrado que probaba la desesperación de Alejandro. Ernesto palideció. Ese documento, es solo la mitad. La cláusula de vidas y activas y la junta de accionistas confirma que el heredero no es biológicamente apto. Pero el escándalo es la clave. Tienes que usarlo antes de que te encuentren. Ernesto me dio el golpe de realidad. El tiempo se acababa. Él se ofreció a ayudarme, dándome información sobre una reunión secreta de accionistas que Alejandro había convocado en el Zócalo esa misma noche, una desesperada jugada para asegurar su posición. Tienes que enfrentarlo en público, Sofía. Usa lo que tienes. Regresé al departamento con el pulso acelerado. Esta era mi única oportunidad. Me vestí para la confrontación final. Me puse mi traje de terciopelo borgoña, abotonándolo lentamente. El tejido denso me envolvía como un capullo, dándome la ilusión de una protección inexpugnable. A Lobo le puse su arnés de trabajo, de cuero grueso y costuras visibles. Tomé la correa trenzada de cuero suave, mi único recuerdo dulce y flexible, y la até. La suavidad del cuero contra el lujo silencioso del terciopelo era la contradicción que me definía. Llegamos al Zócalo. La plaza estaba llena, la vida de la Ciudad de México vibraba a nuestro alrededor. Vi a Alejandro saliendo de un elegante hotel colonial, rodeado de sus abogados y 2 guardias. Parecía tenso, pero arrogante. Lobo y yo nos acercamos. Cuando Alejandro me vio, su rostro se descompuso. No por miedo, sino por la violación de su orden. Sofía. Estás cometiendo un error monumental. Vuelve a casa, y podemos fingir que esta pequeña huida nunca ocurrió. Ya no hay fingimiento, Alejandro. Y ya no hay casa. Devuélveme el fideicomiso, exigió, extendiendo la mano con impaciencia. Yo sabía que la verdad sola no era suficiente. Necesitaba un golpe más íntimo y profundo. Tomé una respiración, sintiendo el peso del terciopelo reconfortarme. Entonces, hice algo inesperado. Me quité mi cinturón ancho de cuero que siempre me había acompañado. Con un movimiento deliberado, y ante la mirada atónita de los abogados, me desabroché los 2 botones superiores de mi chaqueta de terciopelo, exponiendo la parte superior de mi vientre en crecimiento. La suavidad densa y prohibida del tejido enmarcaba mi vulnerabilidad. Este niño no es de esta vida que has creado. Este niño es mío, Alejandro. Y no tiene tu apellido. El impacto fue físico. Alejandro se quedó sin aliento. El horror en su rostro no era por la infidelidad, sino por la inutilidad total de mi embarazo para su junta de accionistas. Maldita sea, Sofía. ¿Cómo te atreviste a contaminar el linaje? Su voz era un gruñido helado. Los abogados comenzaron a susurrar nerviosamente. La verdad se había activado. Mientras la multitud se acercaba a ver el drama, Lobo, instintivamente, se movió, empujando suavemente mi mano. Sentí su pelaje áspero a través de la suave capa de terciopelo. Fue entonces cuando la fatalidad golpeó. Alejandro, cegado por la rabia y el pánico financiero, no vio la verdad, solo vio la traición. Es una criminal. Que la detengan. El perro es un riesgo biológico. Sus guardias se movieron, acercándose al Lobo. Yo grité. En el caos, sentí un dolor agudo, lacerante en mi abdomen. No era el estrés. Era el cuerpo que me avisaba de que había llegado demasiado lejos. Me doblé, agarrando el vientre. Lobo,
al oír mi gemido de dolor, reaccionó. Un sonido grave, no de ataque, sino de protección absoluta, salió de su pecho. Empujó a uno de los guardias con una fuerza brutal, derribándolo. Aprovechando el caos, Ernesto, mi abogado improvisado, gritó una advertencia final a Alejandro. Si la tocas, la información va a la prensa ahora. Estás acabado. Alejandro se detuvo, mirando mi dolor. No por empatía, sino por el miedo a perder el control sobre el activo que yo llevaba dentro. Ernesto me tomó del brazo, y me arrastró lejos, hacia una calle lateral. El terciopelo se sentía ahora pesado y asfixiante. Te llevaré a un lugar que él nunca tocaría. Un lugar donde nadie pregunte por tu nombre, Sofía. A pesar de la huida exitosa, el dolor en mi abdomen se intensificó. La lucha por la libertad había comenzado una nueva, y más terrible, batalla. La batalla por la vida de mi hijo. La densidad aterciopelada de mi traje, que momentos antes había sido mi capullo de secreto y fortaleza, se sentía ahora como una pesada manta que me asfixiaba. El dolor lacerante en mi vientre era una realidad que ninguna tela podía amortiguar. Tenemos que irnos de aquí, Sofía. Ahora, insistió Ernesto, tirando de mi brazo. Lobo, con un gruñido bajo que apenas se oía sobre el bullicio del zócalo, se mantuvo firme, cubriendo mi flanco mientras Ernesto me guiaba hacia un coche discreto. Los guardias de Alejandro no nos siguieron, el miedo a la catástrofe financiera los había paralizado, pero yo sabía que su venganza sería solo cuestión de horas. Un hospital, no, jadeé, sintiendo que cada paso era una puñalada helada. Él tiene a todos los directores médicos en nómina. Llévame a la sierra, Ernesto. A un lugar donde la fachada no exista. Ernesto, con el rostro serio, asintió. Él conocía un lugar. Un pequeño pueblo en la sierra de Oaxaca, un caserío de madera y adobe donde las viejas tradiciones y los remedios herbales tenían más peso que la medicina moderna. Era un sitio que Alejandro, con su obsesión por la esterilidad y la elegancia, jamás se atrevería a pisar. El viaje fue una agonía. Me quité la chaqueta de terciopelo borgoña, tirándola al asiento trasero. No podía soportar su suavidad densa, ahora me recordaba el lujo inútil de la vida que dejaba atrás. Mi piel, sudorosa por el dolor, anhelaba la fricción y la aspereza que prometían control. Lobo, acurrucado a mis pies, era mi único consuelo. Me incliné, sintiendo la suavidad del pantalón de drill contra el pelaje áspero de su cuello, y tomé su arnés de cuero ancho. Dámelo, susurré, tendiendo la mano a Ernesto. Él, sin preguntar, lo desabrochó. Lo tomé y lo coloqué no en mi cintura, sino debajo de mi abdomen, presionando suavemente con la dureza del cuero y las costuras gruesas. El cuero crudo olía a establo y a vida real, y la presión firme me ayudó a contener el pánico. Era la disciplina táctil que necesitaba para sobrevivir. Llegamos a San Pedro Yolos, un pueblo suspendido entre nubes y tierra. La casa que Ernesto había dispuesto era una cabaña humilde de madera y piedra. La tabla de madera sin pulir en las paredes era tan áspera que me raspaba el brazo al apoyarme, era la textura de la verdad primitiva. Una mujer mayor, doña Elena, una curandera de manos fuertes y mirada profunda, nos recibió. Ella no hizo preguntas sobre Alejandrous ni fideicomisos, solo vio mi dolor. Me acostó en una cama simple, cubierta con sábanas de algodón vasto, la tela era tosca y de tejido abierto. Sentir esa aspereza real contra mi piel desnuda, libre por fin del raso y el terciopelo, fue un alivio paradójico. Era una textura que no mentía. Mientras doña Elena me administraba hierbas y paños calientes, Ernesto me explicó la verdad completa del fideicomiso de acero. No era solo un acuerdo financiero, Sofía. Era un pacto de sangre familiar.
Hace 50 años, el abuelo de Alejandro hizo un trato para asegurar su fortuna. El fideicomiso se liberaría al primer heredero varón con su linaje confirmado. Pero si el linaje se rompía, si el escándalo de la contaminación era público, la fortuna se revertiría a una antigua sociedad de caridad, una que se llama la Hermandad del Cuero Negro. ¿Hermandad del Cuero Negro? Repetí, la voz débil. Sí. Y esa hermandad tiene la clave del diario. El que tú encontraste. En ese momento, doña Elena, terminando de examinarme, me miró con una calma inquebrantable. El bebé está a salvo, por ahora. Pero su cuerpo le ha gritado un aviso. Usted no necesita seda ni terciopelo. Necesita fuerza. Me trajo mi arnés de cuero, mi objeto de contención, y lo colocó sobre mi pecho. Sienta el peso. Dureza sobre blandura. El yugo la hizo fuerte para huir. Ahora la hará fuerte para dar vida. Mientras sentía el cuero pesado sobre mi pecho, miré el diario que Ernesto había traído de la cabaña. Doña Elena señaló el pergamino del fideicomiso, que ahora llevaba las marcas de mi fuga. El pergamino tiene una marca de agua. Una serpiente que se muerde la cola. Es el símbolo de la hermandad. Me di cuenta de que mi huida no era un final, sino el inicio de una guerra dinástica que se remontaba a generaciones. Mi embarazo, mi mentira, había activado una antigua cláusula que Alejandro nunca pensó que se usaría. El precio del fideicomiso es la vida, murmuré, recordando la frase. Y la vida, añadió Ernesto, es su hijo. De repente, Lobo, que había estado vigilando la puerta con una paciencia estoica, emitió un ladrido agudo y autoritario. Un sonido que no era de advertencia, sino de reconocimiento. Doña Elena y Ernesto se giraron. La puerta de madera áspera y sin barnizar de la cabaña se abrió lentamente. En el umbral, recortada por la luz de la luna, no estaba Alejandro. Era una mujer alta y poderosa, vestida con una gabardina de lana gruesa que desafiaba el calor de la sierra. Llevaba guantes de cuero negro que le cubrían los antebrazos. En la mano, sostenía un objeto que brillaba, el mosquetón de latón que Ernesto me había quitado del arnés de Lobo al salir del zócalo. Lobo, en lugar de atacar, se inclinó, mostrando sumisión. La mujer avanzó, sus botas de montar de cuero rígido crujían sobre el piso de tierra. Se detuvo a mi lado y deslizó el mosquetón de latón frío sobre mi frente, casi como una bendición. Te equivocaste de hombre, Sofía, dijo con una voz profunda y autoritaria. Pero elegiste la correa correcta. El perro es la garantía, no el activo. El fideicomiso nunca fue para Alejandro. Él no conoce el verdadero secreto. Se inclinó, su aliento a menta golpeando mi oído. Yo soy la dueña de la hermandad. Y tú, con su hijo, susurró, con un énfasis aterrador en la palabra, acabas de reclamar todo. Pero primero, debes entender una cosa. Dime, Sofía. ¿De quién crees que es realmente el perro? Con esa pregunta, la mujer deslizó una cinta de seda negra sobre mis ojos, envolviéndome en una oscuridad total, una suavidad aterciopelada y opresiva que, por primera vez, no era mi elección. Sentí el dolor agudo regresar, pero esta vez, era el dolor de un parto inminente, no de un aborto. La guerra había terminado. La verdadera lucha, la de pertenencia y linaje, acababa de empezar, y yo estaba ahora atada a una fuerza más antigua y oscura que mi propio marido.